queridos, comenzando un nuevo programa de los Tres Mosqueteros acá en su querida Radio Agricultura. Jueves, ¿cuánto estamos, Lucho? 9, ¿cierto? 8, 9 de marzo o abril. No, si estoy mal, el Congreso me tiene loco. Jueves 9 de abril del año 2024. Jueves 9 de abril del año 2026. Y estamos comenzando el día de hoy con la noticia, lógicamente, que ha marcado la pauta, porque es nuevamente hablar de la violencia que se impulsa por parte de sectores radicales de ultraizquierda, a mi parecer de carácter extraparlamentario, pero puede ser que por ahí haya alguno que aún siga validando la violencia como un mecanismo válido de acción política. Pugna se da en este minuto entre Jimena Lincolao, ministra de Ciencias, y el rector de la Universidad Autónoma Austral de Chile. Para conversar de esto vamos a estar el día de hoy con nuestra queridísima Magdalena Mervilá, que andaba viajando por las Italias. Sí, pero Magdalena. Pero yo llegué a este panel toda la semana. Lo quiero en italiano, pero ahí no estaba. Lo quiero en italiano. Yo soy qui. Con lei. Io non parlo bene italiano, ma io capisco. Eso, no parlo bien, no parlo bien, bene sí italiano, ma io posso Si usted habla más o menos italiano, yo no hablo absolutamente nada italiano, tengo al que habla. No, pero ¿sabéis qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué cosa? Yo no puedo hablar bien en italiano, pero yo sí, fíjate que les entiendo súper bien, y me ha tocado con guías locales tener que hacer la traducción simultánea, y me resulta heavy. Él no habla italiano. Me cuentan por interno que estudió árabe. ¿En serio? En la época de su juventud. El inglés es fluido, pero él habla otro lenguaje. El lenguaje del amor. No, el lenguaje de las matemáticas. El profesor José Ignacio Musalem, síganlo en su Instagram, que lo acaba de tirar. @JI_Musalem. No, mal, cambia al tiro la arroba el profe Musalem. Se lo llega a cambiar hoy día en la noche, ya, para que lo digan más. El profe Musalem. Lo que usted diga. Se puede hacer. Arroba el profe Musalem. No sé, yo la verdad no uso mucho las redes sociales. No, pero yo te etiqueté el otro día. Cuando nos tocó juntos en el Sin Filtro, te etiqueté y todo el tema. Supongo que aceptaste mi publicación. No tengo Instagram en el celular tampoco. Así vas a tener que ponerlo, querido, porque el mundo cambió. Súbete al mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, yo estoy súper contenta, pero algo nada que ver, y quiero partir con algo que no es política. El programa suyo. Vuelve Rush a Chile. Es que encuentro que es la noticia más importante que ha habido en este último tiempo. Yo ya estoy esperando que salgan las entradas, porque yo los vi ya eran bien mayores, nunca pensé que pudiesen volver, pero estamos hablando de una banda extraordinaria, lo máximo, así que tal y cual, el tiempo se detiene, time stands still, así que maravilloso para volverlos a escuchar. Estoy contenta, tenía que decirlo, perdón. No se preocupe, amiga mía, el programa es absolutamente suyo. Lucho, ya estamos de lleno en lo que es la problemática del día de hoy. Viene en el diario La Segunda una entrevista al rector de la USACH, Egon Montesinos, quien asegura que la opción fue agotar todas las instancias de diálogo. Y agotamos esas instancias, pero después los estudiantes no respetaron el acuerdo para que la ministra se fuera sin problema. Rector de la Universidad Austral de Chile. La entrevista es larga, a 2 páginas en el diario La Segunda, pero hay una pregunta que se las quiero plantear porque fue desmentido por la ministra. Desmentido. Una forma linda de decirlo, trató de mentiroso. Comillas, no somos una institución que tenga que llamar a Carabineros. Pregunta, ¿por qué no pidieron apoyo a Carabineros? Porque no pueden, lo interpela el periodista. Sí. Respuesta. Porque nosotros junto con la ministra, y en diálogo con el director regional de la PDI, establecimos que íbamos a agotar todas las instancias de diálogo. Y agotamos esas instancias de diálogo, pero después los estudiantes no respetaron el acuerdo. Claro, deberían respetar, pues, bueno. De que el Lincolnado no tendría problemas para irse. Se optó por el camino que es propio de la universidad. No somos una institución, segunda página, déjeme revisar, que tenga que llamar a Carabineros para resolver los problemas internos que tenemos entre académicos, estudiantes y sindicatos. Esto nunca debió haber pasado. ¿Qué entiende usted, Magdalena Mervilá, por esta respuesta?
¿Qué entendí? Que no llamó a Carabineros deliberadamente, porque además Carabineros no puede entrar a menos Pero que el rector lo llame. con comitancia de la ministra. po. No, bueno, por eso, pero la ministra dice que no sabe por qué. Es más, la ministra en una entrevista que yo le escuché había dejado sus cosas en el auto. Por lo tanto, la ministra tampoco estaba ni siquiera con su propio celular. Eso es también interesante, que haber sido un momento 3 horas que podríamos calificar de cuasi secuestro. No porque no había no podemos calificarlo de tal, porque no había una recompensa. Pero imagínate que te encierran una persona que es bien ocupada. O sea, ¿te imaginas el costo de oportunidad de esta situación? O sea, aquí hay daño y prejuicio más allá del bullying y del matonaje de los alumnos y de la falta de acción con lo que corresponde, porque entendiendo que es un ministro de Estado, tiene que poder salir lo antes posible, y para eso tendría que haber llamado a Carabineros. ¿Por qué no lo hizo? Porque quería dialogar con los estudiantes. Según Con los él. estudiantes. Este es pavo, po, weón. No, este Gil. Sí, tenía una turba de inadaptados fuera del aula magna de la universidad con pancartas gritando abiertamente que había que golpear a la ministra. Sí. ¿Y tú querés dialogar, profesor Musalem? A ver, vamos por parte. Yo creo que lo primero es... tú no puedes dejar que una ministra sea... Al primero que hay un caso, supone que esta gente se hace llamar feminista y todo eso, y ves que la violencia ejercida es contra una mujer. Yo encuentro que es realmente insólito. Segundo, ¿quién estaba a cargo de todo esto realmente? Porque yo he escuchado hoy día en la mañana, decían que Carabineros estaba en las inmediaciones. Sí, pero no pueden Pero, entrar. No, también. Te lo contextualizo, porque eso viene explicado en la entrevista del día de hoy en el diario La Segunda. Agradecido del diario La Segunda por esta información. El rector de la Universidad Austral de Chile señala que en ningún caso se solicitó el ingreso de Carabineros. Esa es la primera premisa. ¿Quién la tiene que solicitar? Él no solicitó el ingreso de Carabineros. ¿Solo él la puede solicitar? Él, en su calidad de... Sí, efectivamente. Ya. Él es el encargado de solicitar el ingreso de Carabineros. Y lo que él señala es que él no solicitó el ingreso de Carabineros porque estaba de acuerdo con la ministra. Después te voy a tirar una cuña que dijo en Radio Cooperativa, que es más clarificadora todavía. Lo segundo es que habían presente uniformados de la PDI. Sí. Pero esos uniformados de la PDI estaban en calidad de invitados. No eran parte de la seguridad personal de la ministra. Había un funcionario de la Armada que también estaba en calidad de invitado, no era parte de la seguridad de la ministra. Y habían 6 guardias de seguridad que la universidad dispuso para la seguridad del evento. Unos genios, unos cracks. Bueno. 6 para controlar a una banda de... Mira, ¿sabes qué es lo que pasa acá? Yo creo que, primero, a mí lo que me parece tremendamente raro es que todo esto empieza a pasar ahora. O sea, yo creo que ¿en serio? el hecho de que... No, lo digo de manera sarcástica. No, yo también. Digo, a mí me parece que si solamente una coalición política va a poder gobernar este país, francamente la democracia se perdió. O sea, si cada vez que llegue alguien de centro derecha va a empezar a pasar todo esto y vamos a estar estancados 4 años con posibles golpes de Estado isofacto, realmente no estamos viendo una democracia como creíamos que teníamos en el país. Ahora, a mí lo que sí me pasa y encuentro tremendamente violento es que las autoridades no se puedan mover de manera tranquila. O sea, tú puedes estar en desacuerdo, y yo creo que esto también es culpa un poco de la clase política y de muchos referentes, tanto de izquierda y derecha, Sí. que han validado la violencia como acción política. O sea, cuando nosotros le pedimos al Partido Comunista que diga que la acción y la violencia no deben ser ejercidas bajo ninguna circunstancia y que siempre se tiene que hacer a través del debate de las ideas, y te dicen que no porque hay ciertos motivos por los cuales la violencia es justificada, francamente, ¿por qué después a unos inadaptados, menores de edad, mayores de edad, jóvenes que deben tener un sinfín de trauma, no van a creer que efectivamente bajo su causa y bajo la causa de que ciertos políticos dicen que se puede usar la violencia, ellos no están facultados para usar la violencia? Si aquí el problema que tenemos es que no sé en qué momento se empezó a demonizar y a caricaturizar el hecho de que la violencia a veces se puede usar y a veces no se puede usar. En ninguna circunstancia se puede usar la violencia.
tú debate apasionadamente todo lo que tú quieras, pero desde el momento en que la violencia es tu manera de poder poner tu ideología, tu pensamiento o tu forma de actuar, violencia perdiste. física, ojo, porque violencia verbal, la violencia siempre parte por los insultos, lo dijo José Antonio Caz el otro día en una conferencia de prensa, pero ya cuando escalas a violencia física es una cuestión que debería ser condenada de forma transversal por todos los actores políticos sin matices. Lo que pasa Y es yo he visto mucho matiz en las declaraciones del centro que lo voy a dejar para el segundo bloque del programa del día de hoy, pero la declaración de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile me parece patética. Mira, a mí- Patética. yo ahí te voy a discrepar un poco, Pancho, porque ¿Está seguro que quiere volver al programa usted? sí, Sí. es que te voy a discrepar por una cosa, porque yo creo que la violencia psicológica va a depender de las partes. Si es que yo empiezo a discutir contigo apasionadamente y tú No, yo prefiero insultos. No, por eso, y yo empiezo a discutir contigo y tú llegas y me dices, es que eres un pelotudo. Está bien, yo tengo dos opciones, o me lo tomo personal y me victimizo, o trato de ir al fondo de lo que tú me estás tratando de decir. Entonces, salvo que yo llegue y te empiece, me digáis tú a mí, no sé, por decirte una pelotudez, desnutrido, descerebrado, eres un enfermo mental. Ya, ahí, claro, yo puede ser que me lo tome personal, pero si estamos en una discusión de ideas, y de repente tú decís, pero es que weón, ¿cómo se te ocurre pensar eso? ¿Por qué esto, por esto, por esto, otro? Yo tampoco puedo llegar y decir, ¿sabéis qué? No, es que Pancho Rego... ¿Aceptáis que te diga cómo no te crujen 2 neuronas? Sí, yo lo acepto. Otra cosa es que llegué a este París y me pegué un combo. En el Congreso me voy de sanción. Está bien, pero Sí. es súper conveniente esa sanción porque hemos escuchado las aberraciones más increíbles, hemos visto cómo invitan a la primera línea para celebrarlos como héroes nacionales por casi el golpe isofacto le trataron de hacer al presidente Piñera, gente tremendamente violenta, y a eso sí los dejan entrar de manera tranquilo al antiguo Congreso. Entonces, lo que pasa es que yo te insisto en algo, lo que no se puede aguantar bajo ninguna circunstancia es la violencia física. Cuando tú tratas de agredir a otro, tú te tienes que ir preso. Es así de simple. Tenemos Claro. que empezar a respetar las normas de Sí. una sociedad y una civilización que actúa No, y además- bajo la razón. Además, Sí, otra la verdad. cosa, existe la igualdad ante la ley y objetivamente existen los delitos en forma objetiva. Ya, voy a hablar así de simple, robar es un delito. Y claro, pueden haber atenuantes, agravantes, que tú puedes Y un decir que pecado. fue un hurto, por supuesto que un pecado también, pero puede ser, no es lo mismo un hurto que un robo, no sé, del banco de la Casa de Papel que tiene la planificación. en No es fin. lo mismo un lanzazo que No es lo mismo, que pero en un todos los casos... en asalto amb- con secuestro. Ya, por supuesto, pero en ambos casos está mal igual. Eso es lo que quiero plantear. Entonces, aquí se ha hecho mucha manga ancha, justificando por razones de, podríamos decir, de la manifestación, de ese derecho como adquirido, de la lucha. ¿La lucha de qué? A ver, volvamos al punto. Estamos hablando de universidades. Las universidades tienen 1000 años. Y fueron creadas como asociaciones de maestros y discípulos en busca de la verdad. ¿Ya? De pronto, bueno, entró, porque hay que entender que como su creación, las universidades tenían 4 facultades: teología, filosofía, derecho y medicina. Te escuché el otro Punto. día, la importancia de la Punto. filosofía. Punto. Que no te enseñan a pensar. Bueno, pero esto fue cambiando en el tiempo. En el siglo XVIII surge el cientificismo y por lo tanto las academias que empiezan a hacer ciencia compiten con las universidades. Y ya en el siglo XIX las universidades integran a la ciencia y las universidades, hoy día nosotros decimos que el rol de la universidad es investigar. Y yo lo que quiero plantear es que las universidades investigan recién desde ayer, porque tienen 1000 años y nos llevan 200 años investigando. Eso es lo primero que quiero plantear. Pero en el siglo XX, en la universidad entró la política. Y la politización de las universidades hizo que, de alguna manera, la ideología, y principalmente el marxismo, que es una religión de sustitución, atacase a una de las instituciones más profundas de Occidente, que son las universidades. Y lo que estamos viendo es la consecuencia de eso. ¿En qué siglo, Y- profesora? Que se Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Y específicamente en la década de los 60 ya las Que universidades fueron coincide con el permeadas. surgimiento de los Exacto. partidos de izquierda de Mira este tú, país. mira tú. Entonces, lo que quiero plantear es 1912 va a haber que las Partido Obrero universidades Socialista. son lugares donde se 1933, Partido Socialista. debe haber argumentos, debe haber de alguna manera, sí, por supuesto Diálogo, que tiene que haber amiga. y debate, Debate. y debate. Y los alumnos, de alguna manera, si uno piensa en el siglo XIII, los alumnos así se sentaban alrededor y estaba debatiendo Tomás de Aquino, un gran personaje,
con sus contendores. Y los alumnos se empapaban de los argumentos y tomaban partido por uno o por otro. Pero como sin filtro, claro. Pero básicamente, pero largo. Y llegaba Pierre no Carles eran y decía, cuñas, cállate, nano. no eran cuñas, eran argumentos profundos. Pero lo que quiero plantear es que Sí, fue ayer. las universidades eran un ente de pensamiento crítico. Pero hoy día no hay pensamiento crítico en las universidades. Porque no se puede dejar. O sea, ¿qué es lo que sucedió aquí? Para ellos y para la ideología, cualquiera que piense distinto es un hereje. Y al hereje hay que quemarlo. Quería, no. Sí. Lucho la cortina. Yo interrumpo y no me entienden los panelistas. No, ¿Te entendí? Yo ya te entiendo que hay Terminamos que decir que cuando- no. Terminamos el primer bloque de los Tres Mosqueteros. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Pero me encanta De vuelta, Miami. muchachos, segundo bloque de los Tres Mosqueteros. Estamos conversando junto al profesor José Ignacio Musalem, @ el profesor Musalem en Instagram, y nuestra querida amiga Magdalena Mervilá, la italiana, como la bautizamos en el programa La del día de hoy. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Sí. Además que en el examen ese que me hice de ADN... ¿Usted es tengo- napolitana o tengo romana? 4%. ¿Por dónde va lo suyo? No, lo mío me salió toscano. ¿Sí? Sí, muy elegante. O sea, Nápoles no, ni de cerca. Nápoles me encanta, ¿Sí? pero no soy napolitana, pero me encanta, es extraordinario Nápoles, tiene La una cuna del historia Diego. impresionante. Eso es la historia final, pero Nápoles tiene una historia magnífica, No, pero usted me una mata, porque se griega, va a ir uf, 10.000 años atrás, pues, y me va a joder Obvio. con la historia. Amiga, ¿quieres saludar a los queridos pero auspiciadores de claro, Consorcio? no faltaba más, porque les tengo las medias, olvídense aquí la información que les tengo. ¿Quieren hacer crecer los ahorros de manera fácil y segura, rápida? Dije Sí, sí. tranquilo, pero es posible, El desde. es posible. ¿Cómo? Porque con el depósito a plazo de Banco Consorcio, obtén una de las mejores tasas del mercado y haz crecer tus ahorros rápidamente. Y además, 100% online. Cacha. Simúlalo hoy en ¿Dónde? consorcio.cl. Mira, datazo. José Ignacio Musalem sacó a pasear a Luis Mariano Rendón. ¿Cómo olvidar cuando José Ignacio Musalem sacó a pasear al miserable tinterillo que no le ha ganado a nadie? Oye, pero esto es @garronniers en Twitter, no es mi opinión, pero la comparto. Dicen que el destino está escrito, pero Nah. nadie dijo que no podíais darle un empujoncito. Entra a latamway.online usando el código mosqueteros y recibe un bono de 5 luquitas para que pueda jugar sin depósito previo ni letra chica. Más de 4.000 juegos te están esperando en esta tremenda página. Síguenos en Instagram @latamwinchile, porque el destino también se juega en latamwin.online. Si sabes, te la juegas, si apuestas de seguro ganas. Juguito, tirón de orejas. La publicidad dice el nombre de otra radio. ¿Ah? De otra radio, que es competencia más encima de esta radio. Oh. Que está en el mismo edificio que esta radio. Oh, me dolió. Y en un programa que conduce Gonzalo Feito. Oh my God. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Y que se levanta Trabajando para el enemigo. a los participantes de los Tres Ahí Mosqueteros. quedaste, Feito. Queridos, la ministra Lincolao salió a contestarle al rector de la Universidad Austral de Chile, que, recordémoslo, como dijimos en el bloque anterior, había dicho que se había acordado, básicamente, en otras palabras, que no se llamara al
a la policía porque se iban a agotar todas las vías de diálogo. Este quería dialogar con Simio. Una cuestión... ¿La ministra o el No, rector? El rector quería dialogar con los que sabe que son no dialogantes. Claro, violentista de tomo y lomo. Titular, el Mercurio Online. A ver, pero es que les voy a tirar primero la cuña del rector de la Universidad Austral de Chile, el Egon Montesinos, en Radio Cooperativa. Un saludo a Radio Cooperativa. Ahí sé que no tenemos ningún auspiciador en común. Comillas. Desmiento que se negara el ingreso de carabineros. A él se lo estaba criticando porque no había permitido el ingreso de carabineros. Entonces él dice, yo jamás prohibí el ingreso de carabineros, pero tampoco lo No lo llamé, pero si él sabe por ley que tiene que llamarlo él. Nadie me llamó. Ni el general, ni nadie de carabineros. ¿Querías que te llamara Marcelo Araya? No, y que son De verdad, genios, que Marcelo están Araya, sabiendo lo que pasa. Claro, ¿Ah? se imaginara que había un problema en la universidad. Claro. No, sí, brutal. Estuve dialogando con los estudiantes, con la ministra. No recibí un llamado de carabineros para entrar. Queríamos resolver esto de forma académica. La ministra también quería eso. ¿Está clara la cuña, no, profesor? La cuña es clarita. La ministra no quiso llamar a carabineros. Sí. Mira, ¿sabes qué? Para mí aquí hay 3 puntitos. Primero, Por favor. yo estoy cansado de tener que pagar impuestos para mantener a esta manga de lacras estudiando. O sea, a mí ya me tiene cansado Que además no estudian. No, es que por eso estamos gastando recursos en personas que no les interesa estudiar, sino que les interesa ir a hacer activismo político. 1. 2. Personalmente creo que cuando hay una ministra o una autoridad en algún lugar, debería haber una ley o algo que exima el protocolo común o el protocolo normal. O sea, que te llame el rector no, chao, aquí lo querían hacer los guardaespaldas de la ministra, llamar a carabineros y que entre carabinero nomás. Después atenderemos a las consecuencias que se tengan legales. A mí me o llama la atención, judiciales. profesor, de que el escudo del rector de la universidad sea: yo no prohibí el ingreso de carabineros. Pero no lo autorizaste, ¿cierto? No lo llamaste. Tu obligación Sí, po. era resguardar la seguridad de una ministra de Estado y colocaste 6 guardias de seguridad privados. No, yo estoy Para una comple- turba de cuántos, 1000 estudiantes, 500 estudiantes, no tengo idea cuántos eran. Pero en el video se ve que al menos unos 100, 50 están Yo golpeando el auto de la ministra. estoy O intentando completamente de golpear el auto acuerdo, de la ministra. Pancho, pero acá nosotros no nos podemos quedar esperando a que la gente haga lo que tenga que hacer sabiendo el nivel de polarización que tenemos en todo lo que tiene relación a la política. Cuando hay una ministra que está en riesgo, no debería haber autorización necesaria para que Carabinero entre. No debería, A ver, bastaría que uno lo guarde. legalmente. Está bien, Cuando pero a ella la intentan agredir, hay tentativa de comisión de delito. ¿Ya? Si la agreden, hay delito. Si se está cometiendo un delito al interior de la universidad, Carabineros tiene el derecho a la flagrancia. Por ende puede ingresar sin autorización. El problema es que no son ciegos. O sea, perdón. No son adivinos. Gracias por que tenemos que hablar. no está bien que no se se pero espérate, estuvo 2 horas encerrado. Tú me vas a decir que ninguno de los guardaespaldas de la ministra, los PPI, ninguno podía llamar a Carabinero. ¿No eran PPI? ¿Cómo está sin PPI si una persona? No, había, amigo, no, la ministra, no era, la por eso te ministra estoy diciendo. no estaba con PPI. Por eso, había ¿cómo? 3 policías de investigaciones que por no eran eso PPI. te estoy diciendo, ¿cómo porque está estaban sin PPI? invitados a la Estaba actividad. sin PPI. Da lo mismo, ¿cómo está sin PPI? No sé. Siendo autoridad, No, ahí ya tenía ahí una sí, falla. no. Si esos son precisamente para personas importantes. Sí. Entonces, partiste ya con un protocolo erróneo. Y lo otro, ¿sabéis qué es lo que pasa? Aquí lo que hay que hacer es como pecas pagas. Aquí es la ley del talión nomás. A estos animales hay que encerrarlos en colina 1, colina 2 y que ellos se las arreglen adentro. Sí, pero no podemos seguir aguantando que esta manga de inadaptados vengan a hacer lo que quieran y se justifiquen detrás del escudo de somos estudiantes. Sí. Si no son estudiantes, Son un delincuentes. estudiante agarra un cuaderno, escribe, rinde pruebas y sale. No empieza a pegarle a una ministra. Entonces, yo creo, de verdad te lo digo, yo... No, y además, ojo, esto un poco recuerda a incidentes anteriores, pero si nosotros pensamos que esto justo va de la mano en un momento en que estamos discutiendo las leyes para mejorar la convivencia y la situación de la violencia en los colegios. Y esto viene como a coronar y a ratificar cuánta razón se tiene respecto a este punto. Pero no nos podemos olvidar porque, como yo bien dije,
de alguna manera se permearon las universidades en la década del 60 y podríamos decir desde comienzo de los 2000 se empezaron a permear los colegios. Y ahí aparecen todas estas asociaciones de estudiantes secundarios, donde además dentro de estas asociaciones, por ejemplo, no nos olvidemos de Víctor Chanfró, que se creyó con el derecho de fregarle la prueba de selección universitaria, no sé cuál era en ese momento, cómo se llamaba, porque no era la prueba de aptitud, creo que era la PSU, a una generación completa. Sí, o sea, él tenía el derecho. Y después él la dio para entrar a estudiar. Por eso, él tenía el derecho de fregarse a todo el resto. O sea, esa gente que se pasa por el aro a todo el resto merece sanciones. O sea, al menos, y ahí viene la pregunta, si Chanfró dio la prueba y está estudiando con gratuidad, no la merece. No la merece porque él básicamente no tiene el respeto con las cosas públicas, y ese es un punto que hay que establecer. El que rompe paga, y no solo paga, no paga él, sino paga que, los papás. por supuesto, y el que de alguna manera atente contra lo público, y ahora que le vamos a poner agravante, que a los delitos cometidos en establecimientos educacionales van a tener agravante, bueno, debieran perder los beneficios sociales, no solo la gratuidad. Y ojo, o sea, si no tienen, solo ellos, los si papás subsidio, también, por supuesto. Todos, es los el papás, mínimo, los hijos. El mínimo, pero nada de eso pasa. Eso es lo que quiero decir. Espérate, pero ¿sabes qué es lo que aquí? Yo creo que también hay que ser tremendamente claro. Esto no pasa por nada. Pasa porque hay una clase política que validó la violencia como acción política. Te tiro un par de ejemplos. No, me la tiraste en bandeja. Dale, dale, juegue. Catalina Pérez, ex diputada del Frente Amplio, caso Democracia Viva, Daniel Andrade, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ella? Perfecto. Comillas, pleno estallido delictual. ¿Cómo no quieren que lo quememos todo? Incitación abierta a quemarlo todo. Fabiola Campillay. Eso te iba a decir. Hay que salir a las calles a destruir y quemarlo todo. Perdón. ¿Cierto? Sí. Constanza Martínez, hoy día presidenta del Frente Amplio. Si algo hay que quemar, que sea la Constitución y la Iglesia. La Iglesia y la Constitución de Pinochet. Sí. Nicolás Grau, ex ministro de Economía y de Hacienda, también del Frente Amplio. Pacos, asesinos y criminales, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos. Gabriel Boric y Giorgio Jackson por el caso Sebastián Zamora, asesino y criminal. Gabriel Boric, posando con una polera de Jaime Guzmán con una bala en la cabeza. Yendo a visitar al Gabriel asesino. Boric, hay que mear en un casco militar. Gabriel Boric, insultando militares en plena Plaza Italia. Julieta Brodsky, ex ministra de la Cultura, puta maraca de la nunca paca. De verdad ahora se van a lavar las manos respecto a la violencia. Camila Vallejos. Baquedano es un centro de tortura. Senadora Beatriz Sánchez. Junto a Beatriz Sánchez, Tomás Hirsch y Carol Cariola. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y después se quieren hacer los lesos. Y no si acá tenemos memoria, muchachos, no se las vamos a dejar pasar. Eso es lo que les molesta. Que les recordemos a ustedes lo que han hecho en el pasado. Porque han amparado y validado la violencia. Esa es la verdad. Y lo vamos a seguir haciendo siempre. ¿Está bueno, Barrito, no hubo? Sí. Está bueno. Qué bonito. Oye, y lo vamos a seguir haciendo siempre. Si esto no, a ver, como ellos no quieren dejar y no dejan olvidar lo que pasó el 73 y cada vez que se les acaban los argumentos vuelven a la misma cantinfla de siempre, es que Pinochet, todo es Pinochet. El otro día no me acuerdo quién escuchaba que alegaba que los problemas que tenemos hoy día también es de Pinochet, la violencia que teníamos en Sin Filtro. Extraordinario. Entonces, bueno, el problema. No, y es culpable el alza del Merco. Eso era el alza al Medco. Sí, eso era, ahora ya me acuerdo. Bueno, el alza a la encina, que no tiene que mucha, porque el Medco ya es un mecanismo estabilizador. Eso, sí, está bien. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Primero, nosotros no se los vamos a perdonar, y les voy a decir por qué no se los vamos a perdonar. Porque ustedes fueron los que estancaron Chile para que Chile pudiese volver a las sendas del desarrollo. Ustedes dejaron e hicieron decrecer este país. Ustedes nos endeudaron de una manera significativa. Ustedes hicieron que hoy día tengamos 184.000 empleos menos. Ustedes hicieron que hoy día la gente no llegue a fin de mes. Ustedes les cortan la ruta. Todos ustedes, Frente Amplio, Partido Comunista, no deberían jugar en las reglas de la democracia porque no respetan la democracia. Y son ustedes precisamente los que hoy día tienen a Chile de rodillas junto a la violencia que ejercen todos los días, dado a que perdieron el poder. Yo la otra vez escribí un Twitter que decía: la izquierda es siempre en todo lugar un fenómeno violento por una escasez en los ingresos, por la pérdida de poder o por ambas juntas. Por esto, cada cosa expresada en izquierda es tremendamente violento. Es como la inflación, pero porque se genera resentimiento. Pero ellos más encima tienen un problema que es mayor. Ellos hacen que el resto sea una persona
resentida. Yo no conozco personas de izquierda, Frente Amplio y Partido Comunista, porque no puedo decir lo mismo del PPD, del partido, de una ala del Partido Socialista y todo. La gente del Frente Amplio y del Partido Comunista son tremendamente violentos, pero son tremendamente ricos porque se enriquecen de este modelo nefasto que ellos crearon precisamente para poder vivir de lo que ellos dicen que es lo justo. Entonces, creen que necesitamos un planificador central, creen que necesitamos que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer, y no entienden que nosotros somos grandes, no necesitamos un papá Estado ¿Le sumo una? que me venga a decir qué es lo que necesitamos. Cortita, porque tenemos que ir a la pausa comercial. Aparte son llorones. Sí. Atacan, gritan, llaman a quemarlo todo, están a favor de la revolución, justifican el que va a ir la pasa como Carol Cariola, llaman a elecciones anticipadas como Camila Vallejo, denuncian centros de tortura, insultan a carabineros, llaman a la refundación. Y cuando tú les decís, el peladito Giorgio Jackson arrancó, ¡ay! Se ponen a llorar y llamado al orden, castiguen a Pancho Rebo en el Parlamento. No saben que tenemos un fondo infinito para que Pancho siga diciendo todas las cosas en el Congreso, así que se lo van a tener que mamar por 4 años. Váyanse a llorar a la fila. ¿Les gusta el durazno? Bánquense la pelusa. Vamos a la pausa comercial, la pelucita, y ya volvemos. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Último bloque de los Tres Mosqueteros. No quiero soltar el tema, por eso quiero seguir hablando de lo que le sucedió a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, el día de ayer en la Universidad Austral de Chile, donde fue agredida violentamente por inadaptados que se hacen pasar por estudiantes, pero que realmente son una manga de delincuentes, porque las reacciones, como les decía en el primer bloque de este programa, no han sido absolutamente tajantes en condenar la violencia. Matices existen en esta materia. Si bien algunos han dicho no lo toleramos, me extrañó la declaración de la Juventud del Partido Comunista, ¿eh? ¿Pero les creí? Obvio que no, pero me extrañó. De raja, perdón. Las acciones violentas no forman parte de nuestra línea política. O sea, ya van a rodear la convención, los mecanismos de hecho, la revolución, la lucha armada, la lucha de clases. O sea, estos no se han leído más. Es una democracia distinta. Dirigente FEUH, Federación de Estudiantes de Universidad Austral de Chile, liderada por el Partido Socialista. Dirigentes rechazan agresión, pero no significa pérdida del valor de la manifestación. La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral se pronunció anoche por la agresión a la ministra Lincolao, con quien la presidenta de la Federación, Valentina Jara, dialogó antes de que la secretaria de Estado abandonara el evento y fuera agredida. Según la versión del rector, se habían comprometido a despejar la salida, pero no todos los manifestantes habrían hecho caso. El texto de la Federación parte revelando que, comillas, las expresiones de descontento, esta es la parte importante, las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales son legítimas. Luego rechazan la agresión. Ya condenamos y no amparamos cualquier acto de violencia en contra de la ministra Lincolao en esta manifestación. Pero esta es la parte más grave. Acto seguido, comillas. Esto no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación, en la que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras participaron de manera pacífica y legítima, demostrando su descontento con la autoridad. Pero esta parte es peor todavía. Escucha, Magda, porque te la doy completa. Comillas. Debe comprender que el descontento es legítimo y que su actuar
el que propende, y que es su actuar, vale decir el del gobierno, el que propende a que el ambiente en nuestro país sea de conflictividad social. La ministra de Ciencia. La culpa es de la ministra de Déjate joder, Ciencia. pues weón, echa la culpa es del por toda la gobierno. ministra de Educación, pero ¿cómo le andan La echando la culpa no culpa a era la mía, ministra sino de como Ciencia? vestía, básicamente. Ni dónde estaba, ni Ya. cómo vestía. A ver, aquí hay un tema que es bien importante, la manifestación, y los alumnos pueden manifestarse, pero eso no se estaban manifestando, esto era una funa. La funa no es una manifestación, y daba lo mismo, esta era la ministra de Ciencia, ni siquiera era algo, esta era simplemente una ministra de un gobierno que los sectores ideologizados consideran ilegítima, y como consideran que la derecha no puede gobernar, ellos deben violentar y funar. O sea, tengamos bien claro, porque hiciera lo que hiciera, dijera algo bueno o no, porque nadie la fue a escuchar. O sea, básicamente aquí iban directamente a funar. Esto estaba anunciado, esto estaba preparado. Esto básicamente podríamos decir fue una responsabilidad también de parte de los propios organizadores, que si dicen que no se enteraron o no quisieron enterarse, yo lo pongo ahí un poco en duda. No digo, no los acuso a ellos que lo hayan organizado, pero esto estaba organizado. Entonces, aquí hay que comprender que el derecho a manifestarse existe, por supuesto, Amparado en la pero Constitución, no cuando las personas deciden delinquir. Pero no es ilimitado tampoco. No es ilimitado, por, Requiere eso, autorización por de la autoridad. supuesto, por supuesto, no es ilimitado y no tienen derecho a quitarle tal cual, encerrar a una persona. Por eso yo hablé de cuasi secuestro, que no tiene que ver con que la hayan secuestrado y hayan pedido una recompensa, pero estamos hablando de una persona ocupada, la encerraron 3 horas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y además, los diálogos que podemos ver, porque todos hemos visto los videos, son de una violencia extrema, y si ella no la sacan, la hubiesen agarrado literalmente a palos. O sea, ¿qué pasa si la ministra se cae en la salida? La agarran a patada. O sea, esto era de una... esto es, pero totalmente no tiene por dónde justificarlo. Ellos justifican la violencia, porque esto es tan simple. O sea, si yo dialogo contigo y no me gusta lo que tú me dices, entonces, ergo, como yo solo yo tengo la razón, tengo el derecho a agarrarte a combo. Estoy buscando la definición del secuestro porque, según me acuerdo, no es solo plata. Sí, pues. También puedes solicitar acciones concretas de la persona detenida, que es lo que hicieron ellos. Por eso Bueno, yo diría que va por ahí. déjame seguir buscando. Pancho, ¿te puedo decir algo? Mira, aquí hay que ser tremendamente claro en algo. Martín Lutero decía que la protesta, y bajo la definición, Martín Lutero era alguien que luchaba contra las supuestas salvaciones del alma para irte a los cielos, que desde el momento en que tú le ponías una moneda a la Iglesia Católica, tu alma quedaba limpia y pura, por ende podías entrar al cielo. Pero la definición de protesta, pro es a favor y testar es hablar. Habla a favor de lo que tú crees que está mal. En ningún momento la definición de protesta habla de violencia, de quemar, de saquear, de dañar la propiedad privada o pública, de dañar al otro o agredir al otro. Entonces, desde el momento en que la protesta pacífica se transforma en violenta, deja de ser protesta y pasa a ser un acto criminal. Yo creo que ya es hora de que empecemos a llamar a las cosas por su nombre. La pillé. Artículo 141 del Código Penal, inciso primero. Magda, escucha esto. Sí. El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Se exige solamente la privación de libertad. Lo que hay después es un agravante. Y aquí Si hay el agravante secuestro- dentro de un establecimiento educacional. Si el secuestro se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, que sería este caso, o si el encierro o detención se prolongare por más de 24 horas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo o medio. Esto fue un secuestro. Esto fue un secuestro bajo el Código Penal chileno. Y se supone que están identificados. Claudio Alvarado, el día de Sí, hoy. po. Necesito, Huguito, porque la noticia, el título es: Alvarado denuncia que ya tiene identificado a los 3 líderes tras Sí. agresión de ministra Lincolado. Son estudiantes. Exacto. ¿Qué medio es este? ¿Emol? ¿La Tercera? No, hoy día lo dijo Me lo buscáis, porque hay una parte que yo la encuentro grave. La Duna. ¿Dónde fue que lo dijo hoy día? En una entrevista en vivo, no fue a un Comillas. diario. Esto es declaración del ministro del Interior, Claudio Alvarado, ¿cierto? Que se refirió a esta materia. Lógicamente, Radio Duna, pero Sí, la Duna. esta noticia está copiada de Radio Duna, porque no me quiero llevar querella. ¿Está copiada? Perfecto. Comillas.
Hoy durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificado a los 3 líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son, indicando comillas. Obviamente habrá que esperar su posterior detención. Lo que es más grave es el punto seguido, que no es parte de la declaración, por eso quería saber cuál es el medio. Los 3, indicó el ministro, son estudiantes, y esta es la parte grave, dirigentes estudiantiles. Y la federación de la FEUH es del Partido Socialista. Eso, y agrégale que creo que hay que son militantes no solo del Partido Socialista, sino que también tengo entendido que vinculados o alguien vinculado al Yo he Partido visto mucha información de eso, pero hasta que no tenga la confirmación por de que eso no son estoy estos diciendo, tres pero cabros. están vinculados a la izquierda. Period. Si son de izquierda, pero aquí es la que era elegí. En Tele 13, por ejemplo, en Tele 13. No sé, la parte grave que dice que son 3 detenidos, que ya me parece del todo lógico, que son estudiantes, entonces también acreditamos que no son terceros externos a la universidad, sino que son estudiantes regulares, delincuentes realmente. Pero indica que son dirigentes estudiantiles. O sea, son representantes del estudiantado. Deben tener militancia política. Deberían. ¿Cómo que Daniel Núñez dijo que eran de ultraderecha? Ya, pues Daniel Núñez, ponte serio. No lo dijo. Profesor. No, estaba buscando para que no te lleves querella. No, yo cité el medio. El Hugo es responsable. No, sí, no. No, yo te lo digo en serio, si nosotros no empezamos a frenar esto, Chile se va a terminar yendo a la cresta, en todo sentido. En todo sentido, vamos, de verdad, o sea, y esto, ¿sabes qué? No afecta solamente el tema estudiantil, afecta a todo lo que son las inversiones. ¿Por qué tú vas a querer invertir en un país en el cual no se respeta la ley? En donde un grupo de... Me confirman que la cuña está en Radio Duna y en La Tercera. Textual, son estudiantes. Son dirigentes estudiantiles. Duro. Esto va a repercutir mañana cuando los detengan. O sea, va a repercutir duro. Porque vamos a saber cuál es la militancia. La universidad dijo que estaba haciendo las investigaciones correspondientes y evaluando las sanciones. Yo espero que no sea igual que los sumarios de las licencias médicas, porque ahí todavía vamos a seguir esperando. Esto es como el saludo a la bandera. Profesor. No, lo que yo te digo es que lo que pasa es que estamos denigrando las instituciones y las investiduras de una manera que yo creo que no están dimensionando. Y lo peor de todo es que le seguimos dando cabida a una oposición que no va a construir. Yo hoy día en la mañana escuchaba, la luna de miel duró 2 semanas, duró una semana. Yo te digo algo, la luna No, es que yo creo que eso importa. La luna de miel Nunca duró... hubo luna de miel. Eso te iba a decir, la luna de miel duró lo que duró las elecciones. Y desde el momento en que salió electo el presidente José Antonio Kast, la CUT y toda esta manga de vago empezó a decir que esto era inaceptable y que había que salir a protestar. ¿Sabes qué es lo otro que me pasa? La superioridad moral, que era algo que creíamos que habían medianamente aprendido. Te das cuenta que no aprendieron absolutamente nada. Entonces ellos creen que tienen que venir a corregir un fallo, un error que cometió la ciudadanía de manera voluntaria con un voto en democracia y que fueron engañados, por ende ellos son los que vienen a solucionar ese error y la mentira que le dijo el candidato en su momento José Antonio Kast. Entonces, lo que pasa es que, y sabéis que lo otro que a mí me preocupa es que el comunismo haya sacado un 40% de votos en la elección pasada. Eso habla muy mal de lo que es la mentalidad chilena. Fueron 5 millones de personas que estuvieron dispuestas a votar por una candidata abiertamente militante de 15 millones que se decía socialdemócrata, pero que después de la elección ratifica su militancia en el PC desde los 14 años. Pero Pancho, de 15 millones es un tercio. Cuarto, de 20. Mucho. Somos 20. No, pero no votan los 20. Vota el padrón electoral 15, son 15. Un tercio, efectivamente. Un tercio tiene esas ideas que se basan en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, el odio, entre esta lucha de clase entre los ricos y los pobres, el empleador y el empleado, entre el blanco y el negro, el heterosexual y el homosexual. Sí, de verdad estamos viviendo una locura como sociedad. Locura. No, y el problema es que, yo te voy a decir algo, parte de la clase política no está al nivel del conflicto que está enfrentando Chile. Y el problema es que la solución está en manos del problema. Entonces no hay forma, o sea, nosotros tenemos un gasto presupuestario que es brutal y cada vez estamos peor. Con el presidente Piñera, si no me equivoco, con el presidente Lagos, por ejemplo, el presupuesto era $40.000 millones. Y estábamos mucho mejor que ahora. Sí.
y hoy día tenía un presupuesto de 90.000 millones de dólares. Con el presidente Lagos dijiste 40.000 millones de dólares el presupuesto de la nación. Sí. Solamente la deuda del gobierno de Gabriel Boric es de 40.000 millones de dólares. La deuda. El presupuesto de lo que tenía Lagos para poder gobernar. Y con Lagos desarrollamos todo el sistema de concesiones, las autopistas, las cárceles, todo con los Frey hospitales. abriste a Chile al mercado. Sí. Entonces, lo que tenemos que entender es que Chile fue grande. Habían cosas que mejorar para la gente Sin lo duda. entienda, sin duda, todo es perfectible, todo se puede mejorar. El tema es, ¿estamos mejor o peor que hace 10 años? La gente Mucho peor. vive mejor o peor. Entonces yo sí los quiero invitar a la ciudadanía a que hagan una reflexión profunda, a que hablen con sus abuelos, que yo creo que es la mejor generación que hemos tenido, que les digan cómo fue todo post el golpe de Estado, post todo este daño, la transición que hubo desde el gobierno o dictadura, como lo quieran llamar, de Pinochet a Elwin, y cómo fuimos capaces de tener un ingreso per cápita de $1.600, el segundo más bajo después de Haití, a ser uno de los países más desarrollados de Latinoamérica, en los cuales los países europeos miraban lo que se hacía en Chile para ver cómo lo podían hacer. Y no solo eso, los países europeos, porque hoy escucho mucho, no, es que la OCDE, los países de la OCDE están endeudados. El reflejo de lo que te dice la OCDE es que todos esos países fracasaron en lo que era la implementación de su proyecto país. Por ende, tanto la Unión Europea como el Banco Central Europeo tuvieron que salir a rescatar a estos países. En buen chileno. Bueno, son todos mediocres. Bueno, seamos mediocres también. No, po. es que yo no voy a Ese es el aguantar que resumen. seamos Pero todos ese es el mediocres. resumen Sí, del po. discurso, po, Ese es el discurso. El discurso es mediocre. El chileno no es mediocre. Y yo no les voy a dar un metro en que crean que podemos seguir avanzando a ir a llevar a Chile al despeñadero, a que seamos No, y uno de los aparte, países más pobres de encanta Latinoamérica. decir, compadre, le encanta decir, no, pero es que en la OCDE, en la deuda del PIB es del 100%, del 80%, 120%. Eso te está Estados diciendo- Unidos 150, 200%. Pero explícales, el 120%. Pero cuando hablamos de bajar los impuestos a no, la si empresa, cuando les conviene nos ¿qué es lo que hizo comparamos con durante la 30 OCDE, años la OCDE? y cuando no. el único país de los 87, Sí. 87 países que tiene la OCDE, si no me equivoco, el único país que en los últimos 30 años subió impuestos y no los bajó fue Chile. El resto Sí. todos los bajaron. Pero- y el promedio del impuesto corporativo de la OCDE es de un 23%, mientras que Chile está en un 27%. Pero Pero eso no crece. entendamos algo. El 120% de deuda quiere decir que fracasaste en un 120% de tu presupuesto. No es otra razón, no hay otra explicación. Los países no están mejor con ese nivel de endeudamiento. Entonces, que a mí me vengan a decir, no, es que los países tienen un 120%, fracasaron en un 120%. Si esto, bueno, es como que tú tengas ingresos por 7 lucas y tus gastos sean 10.000 y tengas que estar Profesor, endeudándote me queda un constantemente. minuto de programa, Magda. No, esto no tiene por dónde darle ni una justificación. Yo Es que creo habló que- los últimos 5 minutos corridos. pues, entonces. Sí, no, está bien. Sí, a ver, yo creo que efectivamente el país está mucho peor Te me puede porque callar. han ido validando la violencia y eso es cierto, porque de ahí partimos. Porque estábamos hablando de esta funa, de esta cultura de la funa, que es una cultura que está enquistada, sin duda en las universidades, pero también en el mundo de las redes sociales. Básicamente nadie puede opinar, porque si tú opinas inmediatamente te atacan, y te atacan previo, te andan buscando, o sea, andan buscando personas a esta que hay que silenciar. Por eso puse el término de hereje, porque son una nueva religión, son una religión laica, y las religiones laicas parten por el concepto, por una parte de pecado, o sea, tú tienes que pedir perdón porque eres heterosexual blanco, tú tienes que pedir perdón porque lo que has recibido tus padres, los privilegios, el lucro, todo eso tiene que ver con los pecados sociales que tú cargas, que te los tienen que achacar y te los tienen que refregar, porque entonces esa es la manera de anularte, porque por otra parte, como tú eres hereje, te tienen que quemar. Ese es el concepto. Entonces, quemar, que no es con un fósforo y que también podría Anular. llegar a ser, pero te tienen que anular, te tienen que matar públicamente, ¿ya? Y por eso es lo que hacen, ¿ya? Y eso no puede ser aceptado, y yo creo que para volver a poner el eje donde corresponde, hay que salvar las instituciones de educación. Y para salvar la educación, las instituciones de educación que están enquistadas con esta cultura, esto es una gangrena, esto es un cáncer. Y la gangrena, ¿cómo se pelea? Bueno, hay que amputar. Y eso es lo que hay que Oiga. hacer. Bueno, eso es. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ah? Y se ha dicho. Y se ha dicho, lo dijo Magdalena Mervilá. Y si lo dice Magdalena Mervilá, es ley. Así que partieron todos a hacerlo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos, muchas gracias, profesor Magdalena. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.